El camino era estrecho, demasiado para dos, y sin embargo, allí estaban, descendiendo entre montañas, bordeando el abismo del río Guaitara, donde el sonido del agua no parecía fluir, sino clamar. Cada paso exigía cuidado, cada piedra, una posible caída. Era el año 1754, y para María Mueces de Quiñones, aquel no era un viaje cualquiera, era necesidad. Trabajaba para una familia aristocrática de Ipiales Los Torresano. Caminaba por 4 horas en cada trayecto desde su casa en Potosí, atravesando el cañón del río Guaitara. Atada en su espalda, su hija de 4 años, Rosa, una niña marcada desde su nacimiento por el silencio. No hablaba, no respondía. Sus ojos parecían vivir en un mundo al que nadie más tenía acceso. María la sostenía con firmeza. El cielo empezó a oscurecerse. Primero lentamente, luego de golpe. Las nubes descendieron sobre las montañas como un velo pesado, y el viento comenzó a soplar con fuerza, levantando polvo, hojas y temor. María levantó la mirada, sabía lo que venía. «Tenemos que apresurarnos», murmuró. Pero no había refugio. No había casas, no había nada, solo piedra y abismo. El primer trueno resonó como si partiera el cielo en dos. María se detuvo, no por miedo, por algo más. Con su hija en la espalda buscó dónde resguardarse de la tormenta. La lluvia comenzó a caer, fuerte, fría, implacable. María sintió cómo la desesperación crecía dentro de ella. No podía quedarse allí, no podía arriesgar la vida de su hija. Entonces lo vio. Una pequeña cavidad en la roca, apenas visible entre la cortina de agua. Sin pensarlo, con Rosa atada a su espalda, corrió hacia allí. No era un refugio seguro, pero era lo único que tenían. Al entrar, el ruido de la tormenta se volvió lejano. El interior era oscuro, húmedo, silencioso. María respiró agitada, abrazando a su hija con fuerza. «Ya pasó, susurró, aunque sabía que no era cierto. Y entonces sucedió. «Mamita», la voz fue suave, pero clara, real. María se quedó inmóvil. Su cuerpo dejó de responder. Su mente no pudo comprenderlo. Lentamente, con miedo, con incredulidad, miró a su hija. Rosa la estaba mirando, con una expresión que nunca había visto antes. «Mamita», repitió, «la señora mestiza me está llamando». El corazón de María comenzó a latir con fuerza descontrolada. «¿Qué? ¿Qué dices?» Pero Rosa no respondió, porque ya no miraba a su madre, miraba la roca. Y en ese instante, lo imposible comenzó. El silencio dentro de la cueva no era vacío, era presencia. María sintió cómo cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos, mientras observaba a su hija. Rosa ya no parecía perdida en su mundo de silencio. Había en su mirada una atención nueva, como si alguien realmente le hablara. «¿Quién te llama?», preguntó María con la voz quebrada. Rosa levantó lentamente su mano y señaló la roca. «La señora mestiza». María giró, casi con temor. Al principio no vio nada, solo la piedra húmeda, marcada por el paso del tiempo, oscura, irregular, como cualquier otra. Pero entonces, algo cambió. No fue un destello repentino, fue una claridad suave, que comenzó a brotar desde vidas del interior de la roca, como si la luz no viniera de afuera, sino de dentro. María dio un paso atrás. El aire se volvió más denso, pero no pesado. Era una paz que imponía respeto. La luz fue tomando forma. Lentamente, sin prisa. Como si se estuviera revelando algo que siempre había estado allí, oculto a los ojos humanos. Y entonces, ¿la vio? Una figura, una mujer, de pie, majestuosa pero al mismo tiempo cercana, como una madre. Su rostro no era severo, era dulce, profundamente sereno. Y en sus brazos, el niño. María cayó de rodillas, no por decisión, sino porque su cuerpo no pudo sostener lo que sus ojos estaban viendo.
Madre de Dios, susurró, con lágrimas que ya no podía contener. No era una pintura. No era una imagen hecha por manos humanas. La figura no estaba sobre la roca, estaba en la roca, como si la piedra misma hubiera sido transformada en un mensaje. Rosa dio un pequeño paso hacia adelante. Ella es bonita, dijo con una sonrisa leve. Me habla con cariño. María la miró, completamente sobrecogida. ¿Qué te dice, hija? Rosa guardó silencio unos segundos, como si escuchara, como si respondiera. Que no tengamos miedo, dijo finalmente. Que ella está aquí. Un escalofrío recorrió el cuerpo de María. No era temor, era reverencia, porque entendía, aunque no pudiera explicarlo. Aquella presencia no era solo para ellas, no era un consuelo privado, era un signo, un llamado, un regalo. Y también una responsabilidad. Afuera, la tormenta comenzaba a disminuir, pero dentro de la cueva había comenzado algo que el mundo entero tendría que enfrentar. María bajó la cabeza. Si esto viene de Dios, murmuró, que Él mismo lo haga conocer. Rosa volvió a mirar la imagen, y en sus ojos había una certeza que ninguna duda humana podría apagar, porque ella no solo la veía, la escuchaba, y eso lo cambiaría todo. El descenso fue más difícil que la subida, no por el camino, por el peso de lo vivido. María caminaba en silencio, sosteniendo a Rosa con fuerza, como si temiera que, en cualquier momento, todo desapareciera, que aquella voz, aquella imagen, hubiera sido solo un instante prestado. Pero no, Rosa seguía hablando, de forma sencilla, natural, como si siempre lo hubiera hecho. Mamita, la mestiza es buena, decía. No quiere que estemos tristes. Cada palabra era un golpe al corazón de María. No de dolor, de verdad. Al llegar al pueblo, las miradas no tardaron en posarse sobre ellas. Algo había cambiado. No sabían qué, pero lo sentían. ¿Qué pasó?, preguntó una mujer. ¿Por qué vienes así? María dudó, no por falta de fe, sino por temor a no ser creída. Pero lo que había visto, no podía guardarlo. La Virgen, dijo finalmente, está en la roca. El silencio fue inmediato. Algunos fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas. ¿La Virgen?, repitió un hombre incrédulo. Mi hija habló, añadió María con la voz firme. Ella la vio, y la escucha. Eso provocó algo distinto. No fe, inquietud. Todos conocían a Rosa. Todos sabían que nunca había hablado. ¿Rosa?, dijo una anciana acercándose lentamente. ¿Es cierto eso? La niña levantó la mirada y respondió sin esfuerzo. Sí, ella está en la montaña, es muy bonita. El murmullo comenzó a crecer. No era burla, era duda mezclada con asombro. Porque aquello no encajaba. Tenemos que ir, dijo alguien finalmente. Verlo con nuestros propios ojos. Y así comenzó. Primero fueron pocos, luego más. Un pequeño grupo se adentró en el camino hacia el cañón, guiados por María. Nadie hablaba demasiado. Cada uno cargaba sus propias preguntas y sus propias resistencias. El camino era difícil, pero algo los empujaba a continuar. Cuando llegaron a la cueva, el aire cambió. Uno a uno fueron entrando, y uno a uno guardaron silencio, porque allí estaba la imagen, no añadida, no pintada, surgiendo de la roca misma, con una armonía que ninguna mano humana podía lograr. Una mujer se arrodilló sin decir palabra. Un hombre intentó acercarse más, pero se detuvo, como si algo dentro de él le pidiera respeto. Esto no es obra de hombres, murmuró. Y en ese instante, algo se rompió. No en la roca, en ellos. La duda no desapareció del todo, pero ya no era la misma. Ahora tenía que enfrentarse a un hecho. Algo estaba allí, algo que no podían explicar, y que tampoco podían ignorar. María observó en silencio. No había triunfo en su mirada, solo una certeza profunda.
Aquello que había comenzado en lo oculto ya no podía permanecer escondido, porque cuando Dios decide manifestarse, no lo hace para unos pocos, lo hace para todos. La noticia se extendió más allá del pueblo. Ya no era solo un rumor. Era una inquietud que recorría caminos, cruzaba montañas y llegaba hasta oídos que no podían ignorarla. Algunos subían movidos por la fe, otros por la duda, pero todos regresaban distintos, porque lo que veían en la roca no era fácil de descartar. Sin embargo, aún faltaba algo que obligara incluso al más incrédulo a rendirse ante la evidencia. Y ese momento llegó. Rosita enfermo. Cada día empeoraba, hasta que un día dejó de respirar. Entonces, llena de angustia, María Mueces caminó junto con más personas hasta la gruta. Su rostro estaba consumido por el dolor. En sus brazos llevaba a su hija, inmóvil, sin vida. La niña había muerto, y aún así, María Mueces caminaba, no con fuerza, con desesperación. «Déjenme pasar», repetía entre sollozos. «Solo déjenme llegar». Nadie se atrevió a detenerla, porque el dolor verdadero no necesita explicación. Cuando entró en la cueva, el ambiente cambió. No de forma visible, pero todos lo sintieron. La mujer se arrodilló frente a la imagen. No habló de inmediato. No tenía palabras. Solo abrazó el cuerpo de su hija con más fuerza, como si quisiera retener lo que ya había perdido. Y entonces se rindió. «Madre», susurró con la voz rota, «ayúdame». No fue un grito, fue una entrega, total, sin condiciones. El silencio fue absoluto. Nadie se movía, nadie se atrevía siquiera a respirar con normalidad. La imagen permanecía igual, serena, inmutable. Pero algo estaba ocurriendo. La mujer sintió un leve movimiento, tan sutil que pensó que era su imaginación. Miró el rostro de Rosita. Nada. Cerró los ojos y lloró. Pero entonces, un suspiro, débil, casi imperceptible. La mujer abrió los ojos de golpe, el cuerpo en sus brazos. Se movió. «No», susurró temblando. «No puede ser». La niña inhaló profundamente y luego abrió los ojos. El grito de la madre rompió el silencio de la cueva. No era un grito de dolor. Era de asombro, de incredulidad, de vida. Rosita comenzó a llorar. Un llanto claro, fuerte, real. La multitud cayó de rodillas. Algunos lloraban. Otros se cubrían el rostro. Pero todos entendían lo mismo. Aquello no podía explicarse, no podía negarse. Era un milagro, y no uno cualquiera, uno que confirmaba lo que muchos ya sospechaban en silencio, que aquella presencia en la roca no era solo una señal, era una intervención directa, viva. Y desde ese momento, la duda dejó de ser el centro. Ahora lo era la fe, porque cuando la vida regresa donde ya no había nada, no queda espacio para interpretaciones, solo queda creer. Después de aquel día, nada volvió a ser igual. La noticia ya no era un rumor. Era certeza. Lo que comenzó en el silencio de una cueva, entre una madre cansada y una niña marcada por el dolor, se había convertido en un signo que nadie podía contener. La gente seguía llegando, de cerca, de lejos, algunos buscando respuestas, otros llevando sus propias heridas. Pero todos encontraban algo en ese lugar. No siempre un milagro visible, pero sí algo más profundo. Consuelo, esperanza, presencia. La imagen permanecía allí, sin alterarse, sin desvanecerse, como si no perteneciera al tiempo. Los hombres intentaron comprenderla, estudiarla, explicarla, pero cada intento terminaba igual, en silencio. Porque no había trazo humano, no había técnica, no había explicación suficiente. Y entonces, poco a poco, la pregunta dejó de ser ¿cómo es posible? Y se transformó en otra más importante. ¿Qué nos está diciendo? María Mueces de Quiñones ya no era solo una mujer del pueblo, era testigo, no de algo que debía defender,
sino de algo que había recibido. Y Rosita hablaba, crecía, vivía, como prueba viva de que lo que ocurrió en aquella roca no había sido una ilusión. Pero quizás lo más importante no fue el milagro en sí, sino lo que revelaba, que Dios no permanece distante, que, en medio de la necesidad más humana, Él se acerca, y que muchas veces elige los lugares más humildes y las personas más sencillas para manifestarse. Con el paso de los años, aquel lugar dejó de ser solo una cueva en el camino. Se convirtió en destino, en altar, en memoria viva. Hoy, sobre el abismo del río Guaitara, se levanta el majestuoso santuario de las Lajas, no solo como una obra de piedra, sino como testimonio de un encuentro, un lugar donde la Virgen bajó a la tierra, donde una madre escuchó por primera vez la voz de su hija, y donde el corazón humano fue invitado a creer, porque más allá de la historia, más allá del milagro, permanece una verdad que atraviesa los siglos. La fe no nace de ver lo extraordinario. Nace cuando, incluso en medio de la duda, el corazón decide confiar. Y en las Lajas, esa invitación sigue viva. La devoción a la Virgen de las Lajas recibió reconocimiento oficial por parte de la Iglesia Católica a mediados del siglo XX. El Papa Pío XII decretó su coronación canónica en 1951, la cual se llevó a cabo en 1952. Posteriormente, en 1954, el santuario fue elevado a la categoría de basílica menor. La tradición sitúa el hallazgo de la imagen en 1754, en la región de Ipiales, consolidándose desde entonces como un importante centro de peregrinación.